Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Bendecida noche, Shabbat Shalom. Para todos, Shabbat Shalom, porque ustedes saben, y eso lo hemos hablado siempre, ¿sí? De que el Shabbat se empieza a festejar desde la caída del sol. Desde la caída del sol hasta la caída del sol de mañana. ¿Sí? Cuando hoy cayó el sol, cuando hoy se escondió el sol, comenzó el nuevo día, comenzó el Shabbat y dura hasta mañana. ¿Ya? Cuando le queda todavía la crestita al sol, ahí ya está acabando. El Shabbat se está acabando, el día que guardamos para nuestro eterno Papi. Gente querida, un enorme privilegio estar con ustedes una vez más junto a mi bellísima esposa. Buenas noches, Dios les bendiga. Esperamos que se vayan conectando. Bendiciones, Dios te bendiga. Y bueno, qué privilegio, ¿no? De poder estar transmitiendo, de poder estar impartiendo la palabra del Padre que nos ha sido entregada a nosotros, ¿no? Y estar con mi esposo, obviamente. Sí. Es re lindo. A mí la verdad que me gusta muchísimo. Carlitos querido, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Carlos, Dios te bendiga. Algo que sinceramente nos gusta mucho es transmitir un día como hoy, ¿no? Transmitir en un Shabbat, sabiendo que el Padre separó este día, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, por causa de ustedes, dice la palabra. Entonces, qué lindo que podamos descansar. Yo, la verdad que nosotros aquí en casa está bajando el sol y acabamos con nuestras tareas. ¿Sí? Es un día donde nos dedicamos a compartirlo en familia, a estar juntos aquí en la casa, a disfrutarlo con gente conocida, con gente amiga, con gente querida. Y transmitir un día como hoy, la verdad que es maravilloso. ¿Sí? Se siente ese shalom, se siente esa plenitud, ¿sí? Que dijo el Padre. Sabemos, y esto lo hemos hablado varias veces, que se abren portales en el cielo. ¿Sí? Se abren portales, el cielo se conecta con la tierra. Hay un tiempo Ed, ¿no? Un tiempo Ed, un tiempo propicio, un tiempo único, un tiempo adecuado. Específico. Un tiempo, propicio es la palabra, ¿no? Un tiempo, se me fue la palabra. Bueno, no importa, ya algunos de ustedes yo sé que tal vez lo pongan ahí. ¿Sí? Un tiempo propicio, un tiempo único, un tiempo donde se abre un portal, ¿sí? Como allá en el tiempo donde Jacob vio esa escalera, ¿sí? Que si vemos el original no era una escalera, sino que había como un hueco, había un portal, el cielo se tocaba con la tierra, el cielo era uno con la tierra, ¿sí? Y él podía ver los ángeles, ese ir y venir, ese colaborar en favor de los hijos del Eterno. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, poder aprovechar este tiempo Ed, ¿sí? ETH, ¿sí? Si vemos el original, es un tiempo ETH, un tiempo señalado. Esa era la palabra. Un tiempo señalado, un tiempo que un momento que el Padre señaló, ¿sí? Entonces, cuando nosotros convergemos, ¿sí? Con ese día, en ese día, ¿sí? Entonces, déjenme usar un lenguaje medio técnico, ¿sí? Pero cuando nosotros convergemos, ¿sí? En ese día, cuando nosotros venimos y nos encontramos con el diseño del Padre, con la voluntad del Padre, en ese tiempo señalado, ¿sí? Se abre un vórtice. ¡Wow! Y eso es maravilloso. Se abre un vórtice. Que es lo mismo. Es lo mismo que pasó allí con Jacob cuando se había acostado y había puesto una piedra como almohada, como su cabecera, y él dice que vio ese vórtice abierto, ¿sí? Y ese ir y venir, ese transitar de los ángeles. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, gente! De la misma manera nosotros, cuando convergemos en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios estableció, gente, se abren vórtices. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Y estos vórtices, estos tiempos estos tiempos propicios, estos tiempos señalados, gente, son los que el Padre utiliza para ensancharnos, ¿sí?
para ensanchar nuestra capacidad de comprender, para ensanchar nuestra capacidad de entender, para ensanchar nuestro espíritu, para romper los límites de nuestra mente y poder comprender el diseño, donde Él trae de su sabiduría, donde Él trae de su revelación sobre nuestras vidas. Porque estoy ahí, me encontré con Él, en ese tiempo específico, en ese tiempo señalado, donde le hago caso a mi papá. Entonces, ya no le pido a Él, ven hoy. Muchas veces hemos hablado de eso. Donde muchas veces hacemos nuestras reuniones y le decimos al Padre, Padre, ven aquí a mi culto, ven aquí a mi servicio, ven hoy, ven aquí. ¿Ah? Sin entender muchas veces lo que decimos, pero sin embargo cuando el Padre, ¿sí? Él trazó tiempos señalados, Él trazó convocatorias donde espera encontrarse con los suyos, nosotros no asistimos, no estamos ahí presentes, pero sí queremos que Él esté en nuestras reuniones. Hay algunas cosas que tenemos que aprender, hay algunas vacas sagradas que tienen que ser derribadas, molidas, aplastadas en nuestras vidas, porque si no siempre vamos a tener, ¿sí? Una mirada muy estrecha, un pensamiento muy finito acerca del diseño enorme, eterno de nuestro Padre Celestial. Moni, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Sí, a Carlito lo saludé. Así Gerardo, sí. querido, buenas noches también. Susana, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Y con respecto a eso que estabas hablando acerca de coincidir con el Padre, ¿no? Coincidir con el Padre en ese tiempo propicio, ese tiempo que Él determinó, un tiempo que Él estableció para encontrarnos con Él. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque es donde Él se revela a sí mismo, es donde Él nos da instrucciones, es donde Él nos da una mayor revelación de su palabra. Es importante tomar en cuenta y darle la importancia, o sea, valga la redundancia, la importancia a esas convocatorias para poder estar con Él, para poder coincidir con Él, como vos decías, para poder converger con Él y estar presente allí esperando esa instrucción, esperando esa revelación. Es importante. Yo hablaba recién particularmente acerca del sábado, ¿no? O sea, el Shabbat todavía sigue vigente, mi gente. Lean, por favor, estudien. ¿Sí? No se queden con lo que alguna vez aprendieron, no se queden con lo que alguna vez escucharon por ahí. Por favor, revisen las Escrituras, hagan su propia exégesis de la palabra. No simplemente se queden con, no, pero yo me acuerdo que me dijeron, tengan su fundamento, ¿sí? Fundamenten sus creencias, fundamentenlas, por favor. ¿En qué crees? ¿Sí? Fundamentalo. Tenés tu fundamento, tenés tu base. Entonces, yo los animo, gente, a que estudien, a que busquen, a que vayan profundo en la palabra, ¿sí? Para que puedan descubrir, ¿sí? Para que nuestro Padre Celestial les revele que el Shabbat todavía sigue vigente. Algo tan simple como esto, sin profundizar demasiado. Sin profundizar demasiado, gente. Hasta el año 325, mejor dicho, para poner una fecha exacta, hasta el año 325, después de Yeshua, hasta el año 325, todavía se guardaba el Shabbat. Apareció Constantino, ¿sí? Queriendo crear su propia religión, usando a Yeshua como el líder de esa religión que él estaba creando, ¿sí? Y dijo, hey, acá se acabó. En el famoso concilio de Nicea, donde se sentó él con los suyos y dijeron, hey, vamos a cambiar el sábado, ya no se guarda más el sábado, ahora el día que vamos a guardar va a ser el domingo. Y gente, tremendo, porque si leemos en base a qué, ¿sí? Determinaron que ese día era el día del Señor. Si leemos en la historia, si buscamos en Wikipedia nada más, tan simple como eso, ¿no? Dice que ese día él lo determinó así. Primero, para apartarse de los judíos, ¿no? Para quitarles el sábado, el Shabbat a los judíos, ¿sí? Y para
en memorial o conmemorar o para agasajar o para reverenciar al sol invictus, al sol. Y cuando vemos en las estatuas, en las esfinges, la historia detrás del sol nos lleva a Nimrod y a su esposa. ¡Wow! La historia lo dice. No hace falta meterse en una biblioteca de un instituto bíblico. Entonces, gente, leamos un poquito más. Leamos un poquito más para que no perdamos la ocasión de converger con la voluntad de nuestro Padre Celestial en un día señalado. Para que podamos, gente, para que ese vórtice se abra sobre nuestras cabezas, ¿sí? Y nuestra capacidad de entender y de recibir revelación se expanda, se ensanche en nuestras vidas. Si no, nos vamos a quedar con una mente muy chiquitita. No, porque me dijeron. Bueno, me estoy yendo lejos. Sí. Arrancamos así, pero me gusta, gente. Me gusta llevarlos a que lean, a que profundicen. O sea, me gusta hurgar. Me gusta mover las bases, ¿sí? Que algunos cristianos tienen, ¿sí? Me gusta. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí toda mi vida. Yo he tenido fortalezas mentales tan sólidas en mi vida porque lo escuché de algún lado o porque alguien me lo dijo, pero jamás había leído al respecto, jamás había hecho mi propia exégesis. Cuando el Padre empezó a traer revelación en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que, hey, qué poco que leemos, qué poco que buscamos, nos conformamos con lo que nos dicen. Porque es más fácil que alguien me lo diga a que yo tenga que buscar al respecto. Entonces hoy me gusta moverle las bases a la gente para que se dé cuenta dónde está parada. Y muchas veces hemos construido castillos enormes sobre la arena. Pero aparte de hoy es muy importante que busquemos, que escudriñemos, que nos metamos en las profundidades para no ser engañados, para no ser distraídos, ¿sí? Para que tampoco seamos amedrentados ni caigamos en las presiones del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces es importante hoy escudriñar, es importante buscar esa revelación, buscar eso que el Padre tiene para cada uno de nosotros, que realmente, porque esto está abierto para todos, ¿no? Solo que algunos vamos a la parte más fácil, que es escuchar lo que a otros el Padre le ha revelado y dejarnos llevar por esa revelación sin buscar, sin realmente pesar esa palabra y lo hemos hecho a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? Hemos escuchado y tomado sin buscar, sin estudiar, sin profundizar, sino creyendo que aquel que me está diciendo algo de parte del Señor tiene la verdad. Y a veces esa persona misma estaba equivocada, tenía una mala enseñanza y obviamente una mala impartición para nosotros. Es importante porque a través de esa revelación, de ese escudriñar y que el Padre revele su palabra, la Torá a mi vida, eso me da autoridad a mí. Eso es lo que a mí me produce autoridad en mi vida, porque me afirma, porque me posiciona, porque me da estabilidad, porque va a impedir que las tormentas me muevan del lugar en donde estoy, va a impedir que la mentira produzca en mí una duda o produzca en mí una alteración en lo que el Padre ya me dijo. Es muy importante buscar, entender, dejar que el Padre me revele a mí directamente lo que está escrito en su palabra. Y estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo hermoso, más allá de las circunstancias que estamos viendo, ¿no? Porque parece una locura decir que es un tiempo hermoso con las circunstancias difíciles que se están viviendo a nuestro alrededor, pero ¿a qué le llamo un tiempo hermoso? Donde el Padre dejó lo mejor para este tiempo. La mejor revelación, la mejor parte la dejó para nosotros, para este tiempo, porque sabía que la íbamos a necesitar.
es necesario tener esa revelación, ese conocimiento, para entonces yo posicionarme en el diseño original que el Padre tiene para mi vida, que el Padre determinó para cada uno de nosotros. Nosotros somos puestos por Él como administradores, como embajadores, como representantes, como jueces, como sacerdotes de ese reino celestial, el cual yo necesito conocer para entonces tener autoridad y poder legislar desde esa revelación. Si yo no tengo revelación de la palabra, si yo no tengo revelación de la Torá, no voy a tener autoridad, porque no voy a conocer. Y el enemigo sabe cuando yo hablo y realmente tengo conocimiento de lo que estoy diciendo, tengo plena revelación de lo que estoy hablando, o si solamente lo digo porque lo escuché, o porque sentí, o porque alguien me dijo, pero en realidad no estoy segura. ¿Sí? No tengo una revelación en mi vida. Por eso es importante que como hijos tengamos revelación de su escritura. Eso nos va a afirmar. Tenemos que ser conocidos por Yeshua, gente. Recuerden que Yeshua cuenta una parábola y le dice que en aquel tiempo muchos vinieron a él y dijeron: Señor, en tu nombre hicimos tantísimas cosas. Yeshua les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Tenemos que asegurarnos, gente, de ser conocidos por Yeshua. Gente, la Escritura dice en el libro de Oseas: mi pueblo pereció, mi pueblo perece todavía por falta de conocimiento. ¿Sí? Y no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos en la ignorancia, teniendo la Biblia en nuestras manos. Hoy estaba leyendo algunos artículos acerca de China. Yo no sé si ustedes leen algunas noticias, escuchan algunas noticias. A mí me gusta investigar un poco, me gusta leer. Y el 1 de julio se celebró el aniversario, no sé qué número, ¿sí?, del Partido Comunista Chino. ¿Sí? Y resulta que a los pastores, ¿sí?, le dieron una hoja diciendo: hey, ustedes en sus sermones, ¿sí?, me incluyen esto. Ajá. Y los pastores estuvieron obligados a que en el medio de su sermón, ¿sí?, decir, por ejemplo, que el Partido Comunista Chino es un partido ateo, que la nación de China solo se salvará a través del Partido Comunista, de que no puede ser salvada de otra manera, y cuántas barbaridades, por Dios. Y qué importante, ¿no? O sea, porque a través de lo que estás diciendo, cómo el enemigo sabe que tenemos poder en nuestras palabras, cómo el enemigo sabe que tenemos poder para bendecir, para maldecir, para dar vida o para quitarla en nuestras bocas, porque el Padre nos dio ese poder. Pero cuando tengo revelación de eso, cuando tengo revelación, entonces yo tengo que darme cuenta del poder que tengo en mi boca, ¿no? Y cómo puedo establecer pautas, cómo puedo desarmar el antidiseño que el enemigo está estableciendo, como en este caso, ¿no? Por eso él hace declarar al pueblo de Dios en contra del diseño del Padre. Eso es lo que está haciendo. Y si no, por miedo o por la presión, vas a sucumbir, ¿sí? Y vas a mezclar el mensaje, la palabra del Eterno. Y cuando en un mensaje hay mezclas, ¿sí?, cuando la verdad se diluye, entonces deja de tener el efecto que esa verdad produciría en la gente. Entonces, tremendo, ¿no? Y por eso, gente, el título del video, que dice: matemos al soñador. Porque esa ha sido siempre la estrategia de Satanás. Esa ha sido siempre su estrategia. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 37, ¿sí?, en el versículo 19 y 20. Y solo la última partecita del 19 y la primera del 20. Ustedes ya conocen el contexto, ¿sí? Es muy conocido, donde José es vendido por sus hermanos. Si no, les invito a que lean por favor todo el capítulo 37 del libro de Génesis, que te va a llevar a los capítulos siguientes porque atrapa la historia, ¿sí? Y les voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, ¿sí?, por las dudas que en sus versiones por ahí difieren un poquito. Y dice el final del 19:
miren, decían entre los hermanos de José, aquí viene el soñador, vamos, matémoslos ya. Tremendo. Entonces, por eso el mensaje, ¿no? Por eso el título del mensaje, matemos al soñador. Tremendo. Y quiero, por favor, vincularlo, ¿sí? Nos vamos al libro de Juan, capítulo 8. Vamos para allá, por favor. Juan, capítulo 8. En el versículo 39 dice así: ellos, los fariseos, le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les digo la verdad. Miren esto. Intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, el cual que he escuchado de Dios. Dice, ustedes hacen las obras de su padre. Tremendo. Ya yo estoy diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero quieren matarme. Por lo tanto, están haciendo las obras de su papá. No de Abraham, no de Dios, de su papá, de Satanás. Entonces vemos, ¿sí? Así en la historia de José, pero lo vemos a lo largo de toda la Biblia, gente. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, cómo Satanás intenta por todos los medios de matar al soñador, de matar a aquel que carga el diseño, de matar a aquel que ha comprendido el diseño del Padre. Gente, miren lo que les voy a decir. Miren y escuchen esto lo que les voy a decir y me hago bien cargo y bien responsable de lo que les digo. Satanás está feliz cuando la gente va sin tener ni la menor idea a un templo y se sienta ahí con la sola intención de escuchar un mensajito y de irse contenta a su casa. Donde fuiste, te sentaste, el mensajito fue bonito, te pasaron la mano en el lomo, le decimos acá, te pasaron la mano en el lomo, bien hermanito, bien, vaya tranquilo, venga el domingo que viene, le vamos a orar, vamos a cantar por usted, claro que sí, le vamos a crear el clima propicio para que usted esté bien, contento, vaya mi hermano, vaya. Satanás está feliz con eso, gente. Claro que sí. Porque en esa situación no se desata el diseño del Padre en nuestras vidas. Porque simplemente voy a escuchar un mensaje. ¿Me entienden? No está mal que nos juntemos, claro que no. Siempre lo digo, no está mal que nos juntemos. El problema es cuando solo voy a sentarme a escuchar un mensajito. Cuando en mi casa no oro. Cuando en mi casa no busco, cuando en mi casa no leo, cuando en mi casa no profundizo en la escritura, sino que vivo como puedo, a los golpes, durante la semana y el domingo quiero ir a la iglesia, escuchar un mensajito, que pastor me ora, por favor. Entonces, gente, Satanás está muy contento con eso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque Satanás está matando a los soñadores. Trata de asesinarlos si puede. Y si no, al menos trata de callarte. O si no, al menos trata de ponerte la cucharita en la boca. Tenemos que tener ese cuidado, gente querida. Ustedes saben a lo que me refiero. Tenemos que conocer el diseño del Padre. Tenemos que entender por qué pasan estas cosas. Tenemos que entender de que tenemos que estar abiertos a la revelación del Padre. Tenemos que buscar, que profundizar, que leer, que conocer. Tenemos que tener una mente, ¿cómo se dice? Crítica, ¿sí? ¿Y por qué el Padre dijo eso? ¿No? Y leer la historia y decir, ¿pero qué es lo que el Padre quiso decir con eso? Y buscar el por qué, el para qué, no el por qué, perdón, buscar el para qué. ¿Para qué el Espíritu Santo se encargó de dejar eso en la Escritura? ¿Por qué el Espíritu Santo se encargó de hablar con el profeta para que escribiera lo que acá dice? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? ¿Qué es lo que aquí está escondido? ¿Qué es lo que el Padre quiere que sepa? Sí, yo pienso que eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea,
ser entendidos, tener sabiduría o tener una revelación de su palabra acerca de cosas que nos han sido escondidas durante mucho tiempo, porque el enemigo se ha servido de eso, le ha servido para mantenernos tranquilos, para mantenernos quietos, ¿sí? Porque el no conocer realmente quién soy, mi identidad, lo que cargo, ¿sí? Lo que porto del Padre, para qué el Señor me mandó a este tiempo, el no conocer mi identidad, el no tener revelación acerca de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, me ha puesto en un lugar donde Él puede manejarme con facilidad. Entonces, no está mal asistir al templo, lo que está mal es estar pacífico. Lo que está mal es ir simplemente a escuchar, estar pasivo. Y no investigar y no buscar esa revelación más profunda, donde el Padre te va a enseñar, te va a dirigir, te va a hacer entender el camino que debes seguir, las decisiones que debes tomar. Una de las cosas muy importantes que por ejemplo, justo tocaste el pasaje bíblico donde Yeshua le dice a los fariseos que eran hijos de su padre Satanás, de hijo de su padre el demonio, ¿no? O sea, él les estaba hablando acerca de que ellos estaban desalineados con la palabra, desalineados con la Torah. Ellos estaban queriendo acomodarla a su favor, estaban transgrediendo la ley, estaban transgrediendo la palabra, estaban haciendo uso de forma conveniente de esa palabra. Y encima estaban juzgando o enjuiciando a Yeshua, que estaba confrontándolos acerca de sus malos hábitos o de sus malas enseñanzas de la palabra, ¿sí? Y ellos se servían, obviamente que les convenía. Siempre decimos que el conocimiento te da poder, y mientras más conocimiento tengas, más poder vas a tener y vas a poder mandar o dirigir sobre aquellos que no se preocupan por investigar, por conocer. Bueno, precisamente eso es lo que el enemigo, es una de las estrategias que el enemigo ha usado durante mucho tiempo, y lo cual nos ha impedido entender, saber, tener revelación, vuelvo a decir, de mi identidad como hijo, de dónde estoy realmente, de quién soy, de la autoridad que se me ha entregado, entendiendo de que Él es ilegal en la tierra, de que la tierra me ha sido entregada a mí, que la mayordomía de esta tierra me ha sido entregada a mí, que la administración me ha sido entregada a mí, que la autoridad me ha sido entregada a mí, que Él es ilegal. Entonces yo, cuando tengo esa revelación, tengo autoridad y hago que el enemigo retroceda, hago que todo lo que él edificó sea destruido, lo hago volver atrás, lo hago retroceder, porque él es ilegal. Quien está legalmente establecido en esta tierra somos los hijos del Padre, quienes somos enviados a ser administradores, quienes se nos ha dado la autoridad para ejercer autoridad y establecer los juicios, que cuando hablamos de juicios no tiene que ver con juzgar a las personas, sino que realmente enseñar a tomar sabias decisiones guiadas en base a la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Nos ha sido, somos puestos como sacerdotes, somos puestos como gobernantes. Nosotros estamos legislando la palabra del Padre, y no lo hacemos desde este lugar, sino que estamos puestos en lugares celestiales. Cuando entendemos realmente eso, cuando eso nos es revelado en nuestras vidas, entonces ya no le pedimos al enemigo que se vaya, sino que le ordenamos que se vaya. Le ordenamos que retroceda. Ordenamos a la enfermedad abandonar los cuerpos, ¿sí? Porque entonces tenemos autoridad por la revelación de su palabra y entendemos quiénes somos. Tremendo. Ahí estuve buscando, gracias Susana por el aporte, ahí fui a buscarlo, y quiero leerles desde el 21, ¿sí? Ahí pone 23, 22, pero quiero leerles desde el 21, dice, el mismo Dios está hablando a través de la boca de Jeremías y dice, yo no envié a esos profetas, sin embargo ellos se dieron prisa
Yo jamás les hablé, pero ellos profetizaron. Si ellos realmente se hubieran reunido conmigo, habrían hecho que mi pueblo entendiera mis palabras y se apartara de su mal camino y de sus malas obras. Y es lo que pasa, gente. Es lo que pasa. Muchas veces tenemos que nosotros ser sabios y entender a quién estamos escuchando. Y realmente, mi gente, nos hemos preocupado mucho por conocer qué es lo que el hombre dice. Como pueblo de Dios tenemos muy poca búsqueda de nuestro Padre Celestial. No hemos invertido tiempo en la relación con nuestro Padre. Por eso Yeshua le estaba diciendo, como les conté recién, no los conozco. No los conozco. No hemos tenido intimidad. No hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de yo conocerlos y que ustedes me conozcan a mí. Gente, nos hemos acostumbrado a escuchar a los hombres. Y miren si no, cuántas veces hemos corrido de iglesia en iglesia, de evento en evento, detrás de evangelistas, detrás de apóstoles, detrás de profetas, para que me dé una palabra. Y nos hemos venido contentísimos a casa con la palabra que se nos ha dado. Siempre hemos corrido detrás del hombre, nunca hemos corrido detrás de nuestro Padre Celestial. Nunca hemos tenido tiempo para Él. Sí, tuvimos mucho tiempo para viajar de ciudad en ciudad, de evento en evento. Hemos tenido mucho tiempo y mucha plata para hacer eso. Pero no hemos tenido ni 5 minutos para nuestro Padre Celestial. Es que por eso que hay personas de años adentro de un templo, años en una iglesia, ¿sí? Y que no conocen nada. 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 Ni siquiera un solo versículo bíblico de memoria. Como para poder, no sé, recitarlo en alguna ocasión específica. En alguna ocasión que demande que de mi boca salga esa palabra. Porque nos hemos escuchado, nos hemos conformado con eso. Hemos creído que nuestra salvación consiste en ir a una iglesia. Que porque voy a una iglesia soy salvo. Que porque domingo tras domingo me siento a escuchar un mensaje soy salvo. Y no es así, gente. La Biblia nos enseña que somos salvos cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Eso nos enseña la Biblia. Somos salvos de la ira venidera. Gente, recuerden que cuando la palabra dice que vamos a ser salvos, no es, si buscamos y leemos bien en el original, no es que vamos a ser salvos de la tribulación. Porque esa no es la ira venidera. Cuando el Señor nos habla de que si confesamos su nombre seremos salvos, y confesar su nombre implica, Señor, yo confieso con mi boca que tú eres Yeshua, que tú eres mi Salvador, mi salvación, y creo con todo mi corazón, me rindo, me postro, me entrego a Él, a su ley, a su palabra, a su legislación. Me rindo para que Él haga su voluntad en mi vida. Entonces, seré salvo. ¿De qué? ¿De la gran tribulación? No, salvo de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La que viene al final de la gran tribulación, donde Dios viene a establecer su juicio, donde viene con la espada que sale de su boca, a terminar con todo aquel que no dobló su rodilla delante de Él, con todo aquel que no se dejó gobernar por Él. Esa es la ira venidera. Cuando la luna se convertirá en sangre y el sol no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y los astros serán conmovidos. ¿Cuándo va a pasar eso? Al final de la gran tribulación, cuando Yeshua venga a juzgar todo lo que se hizo para poder así de esa manera establecer su reino. De eso voy a ser salvo. Entonces, mi gente, ¿me entienden? Que nos hemos conformado con simplemente sentarnos a escuchar un mensaje que puede venir adulterado, que puede venir totalmente lejos, lejos, distorsionado
de la verdad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué está diciendo Jeremías? Yo no envié a esos profetas, sin embargo se dieron prisa y profetizaron sin que yo les dijese nada. Conozco unos cuantos así, que hablan de parte de Dios, pero que lo que están hablando está totalmente apartado del diseño del Padre. Que está totalmente apartado, lejos está, del plan original de nuestro Padre Celestial. Los profetas deberían conocer la profecía bíblica. ¿Qué es lo que el Padre dijo? Profeta soy profetizando sin entender hacia dónde va todo esto. Y cuando leemos en las Escrituras y profundizamos eso, ¿hacia dónde va todo esto? Hacia la restauración de las dos casas. Todo el plan del Eterno tiene que ver con la restauración de las dos casas. Y en la restauración de las dos casas, ¿sí? ¿Estás involucrado vos? ¿Estoy involucrado yo? Claro que sí. Ahora, ¿el fin es que yo sea salvo? No. Es parte del diseño que sea salvo. Pero el final de todo esto es la restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá, que allá en el libro de Reyes se separaron a través del pecado, de la rebelión del pueblo. ¿Qué es lo que le estaban diciendo los judíos a Yeshua antes de irse? Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Qué poco que se ha hablado acerca de eso, porque no conocíamos el contexto. Ellos sabían para qué había venido Yeshua, ellos lo tenían muy en claro. Ellos sabían que Yeshua tenía que venir para traer la restauración de todas las cosas. Y dijeron, Señor, este es el tiempo. No le corresponde a ustedes conocer los tiempos. Que se va a hacer, pero no le corresponde a ustedes. Pero todo tiene que ver con la restauración del reino. Gente, Pablo 8, escucha, Romanos 8, cuando Pablo está hablando acerca de los dos olivos, ¿sí? Está hablando acerca del olivo silvestre y del olivo natural, que somos injertados ahí está más que claro. Como gentiles que éramos, ¿sí? Yeshua extendió su salvación porque como Judá no quiso saber nada con él, entonces era parte del plan del Eterno. Entonces Yeshua le dijo, hey, ustedes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquella casa que se perdió allá y se gentilizó, se perdió por las naciones. Vayan a buscarlos, comenten, hablen de mí, hagan que ellos emprendan ese camino de teshuvá, de retorno, que vuelvan. Entonces la palabra nos enseña, ¿sí?, que somos desgajados. Esas ramas cortadas del olivo silvestre fuimos injertadas en el olivo natural, que es Israel, como pueblo de Dios, no como nación, como pueblo de Dios. Vayan, lean, es imposible que yo en esto que tenemos de tiempo le pueda hablar acerca de eso, pero hagan su exégesis del libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Hemos sido injertados ahí, somos el Israel de Dios, no el Israel espiritual, somos el Israel de Dios. Dejamos de ser gentiles y hoy en día somos parte del pueblo del Eterno, somos Israel. Vos y yo estamos caminando en esa restauración como la casa de Israel. Muchos todavía tienen que entrar. La casa de Judá allí al final de los tiempos, a una va a ver al que crucificaron y se lamentarán. Hay un tiempo para eso, hemos hablado, en un Yom Kippur. Yo calculo que dentro de no mucho tiempo, ¿sí?, toda la casa de Judá verá al Eterno, verá al que crucificaron y se lamentarán. Ese día conocerán que Yeshua es el Señor y entrarán en pacto nuevamente con Él. Es tremendo, todo se basa en eso. Pero no puedo profetizar por fuera de la profecía bíblica. No puedo profetizar por fuera de la restauración de las dos casas. No puedo profetizar cualquier otra cosa que esté por fuera de eso, que no tenga que ver con eso. La boca de los profetas deberían meterte en la profecía bíblica. Deberían meternos en el diseño del Padre. Pero, ¿me entienden? Muchas bocas hablando de parte de Dios.
supuestamente. Pero en este tiempo, muy pocas nos están llevando al diseño del Padre. Muy pocas. Bien lo dice Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y en los postreros tiempos, en estos tiempos, que estamos viendo lo que está pasando en Grecia, que estamos viendo lo que está pasando en Sudáfrica, que estamos viendo lo que está pasando en Alemania. ¡Qué loco! En Alemania, donde nunca ocurrió algo similar, las inundaciones. Más de 1.300 desaparecidos a causa de los alud, no sé cómo se llama. Alud, sí, algo así. ¿Ah? De las inundaciones y esas cosas de que se desbarrancan las montañas y más de 1.300 desaparecidos, muchísimos muertos. En Sudáfrica, en Irán, ¿vieron en el Líbano lo que está ocurriendo? ¡Wow! Lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo, gente, en Cuba, por favor. Lo que está ocurriendo en Cuba no tiene nombre eso. Son los tiempos finales. Yeshua habló acerca de esto. Yeshua habló de esto. Dijo, eso no se va a poder parar. Eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que estamos clamando nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Que los hijos del Dios eterno se despiertan. Que los hijos del Dios eterno reciben un volver en sí como el hijo pródigo. Donde vuelve en sí. Donde no solamente se amotina y sale a la calle. ¿Ah? Donde no solamente agarre piedras y le da al gobierno. No solamente eso. Sino que viene un despertar. Recobra su identidad. Un despertar de, hey, ¿qué hago acá? No puedo seguir en esta situación. Algo hay que hacer. ¿Sí? Gente, Yeshua nos está hablando de que esto va a pasar en todo el mundo. En cada rincón del mundo va a pasar esto. No nos alegremos de que nosotros estamos bien y hoy menos mal que pasa allá. Hey, la Biblia nos dice que acá también va a pasar tarde o temprano. Todo esto es necesario que pase. Dice, es necesario que pase. Sí, porque se tiene que crear la plataforma universal para que todos a una clamen, ¿sí? Por alguien que se levante y que traiga esa paz a todo esto. Se está preparando la plataforma para el anti-Mashiach. Se está preparando la plataforma. Tiene que suceder. Pero en el medio del caos, lo que hemos sido despertados, estamos aprendiendo más todavía para ayudar a muchos que cuando despierten y no sepan qué hacer, mostrarles el camino por el que tienen que andar, según el diseño del Padre, según la profecía bíblica, basados en lo que el Padre dijo. ¿Me entienden? Es clave, gente. Es clave que sepamos, que conozcamos, que estudiemos. Que entendamos por qué y para qué está pasando todo esto. Más que por qué, para qué está pasando todo esto. Pero el diseño del Padre tiene que ver con la restauración de las dos casas, mi gente. Tenemos a Yeshua. En tu vida tenés a Yeshua. Yo también en mi vida tengo la mía. ¿Saben qué es lo que nos falta? Conocer su palabra. ¿De qué me sirve tenerlo a Él si yo sigo haciendo lo que quiero? Es Él. Hey, ¿qué es lo que dice? Cuando nosotros nos remontamos al Apocalipsis, nos dice, y estos son, no me acuerdo, estos son, déjenmelo parafrasear, perdónenme por favor, estos son los decapitados, ¿sí? O los redimidos por el Cordero, no me acuerdo cómo dice. Dice, porque han guardado la ley, la palabra y el testimonio de Yeshua. Gente, no basta con haber dicho un día, Señor, yo te recibo en mi corazón, pero sigo haciendo lo que quiero. Hey, eso no me va a hacer salvo de la ira venidera. Es decir, Yeshua, gracias. Gracias porque yo sé que estás en mí, conmigo. No me vas a dejar, pero ahora necesito conocer tu palabra. Señor, necesito saber cómo tú piensas. Necesito saber cuál es tu diseño. Necesito saber para dónde vamos. Necesito saber, Señor. Necesito entender qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, qué es lo que determinaste, qué es lo que dijiste, qué es lo que hablaste, para no orar en contra. Gente, cuando apareció el COVID,
¿Cuántos pastores se llenaron la boca diciendo, Dios me dijo que haga esto o que haga aquello y el COVID va a desaparecer? ¿Desapareció? Claro que no. Claro que no. ¿Dios mandó el COVID? Claro que no. Pero Dios sí sabe sacar un buen provecho. Nuestro Padre Celestial sí sabe sacar un buen provecho a las artimañas de Satanás, a lo que el hombre quiera hacer. Nuestro Dios Celestial sí sabe sacarle un buen provecho a eso. Por eso es que Él mismo se encargó de decir, todo te ayuda para bien. Aún el mal que te quieran hacer, yo lo voy a usar y lo voy a convertir en bien. Algo vas a aprender que te va a hacer bien, que te va a ayudar a crecer. Sí, Susana, sí, otra cosa. Sí, son los mártires, sí. No me acuerdo bien el versículo, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Tiene que ver con eso. Dice, los que guardaron la ley, los que guardaron la Torá y el testimonio de Yeshua. Entonces tenemos a Yeshua en nuestras vidas, pero no tenemos la palabra, gente. No la conocemos, no la estudiamos. Hablamos de cualquier cosa, profetizamos cualquier cosa. Y no puede seguir siendo así, gente. No puede seguir siendo así. Tenemos que conocer su palabra, hacia dónde su palabra nos lleva. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Tenemos que conocerlo para poder guardar su palabra sin mezclas. Sin mezclas. Es más, desechar las mezclas. Denunciar las mezclas en los mensajes. Tenemos que ser una voz que se levanta en este tiempo a favor de los hijos, a favor de los herederos de la salvación. Hey, en este tiempo tenemos que levantarnos y clamar, proclamar que los hijos del Padre que están bloqueados en su mente se despiertan para volver en sí y hacer teshuvá y retornar al Padre. Miren esto, y vi las almas de los decapitados, bien, Apocalipsis 20, versículo del 4, 5, 6 por ahí, y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, de Yeshua, y por la palabra de Dios. Por el testimonio de Yeshua, porque ellos saben que existe un Yeshua y por él están dispuestos a morir. Pero no solamente eso, sino que guardaron su palabra. No se dejaron influenciar para que se metiera el engaño en la palabra, sino que la guardaron al punto de dejar que su cabeza sea separada de su cuerpo. ¿Me entienden, gente? Hablamos mucho de Yeshua. Hablamos muchísimo de él. Pero no conocemos su palabra. No caminamos conforme a su palabra. No hablamos conforme a su palabra. No pensamos conforme a su palabra. No estamos regidos por su palabra. Seguimos regidos todavía por este sistema. Estamos inmersos. Nos ha tragado este sistema. Pero hablamos de Yeshua. No basta. No basta. Tenemos que saber que Él existe, porque está en nuestras vidas, pero tenemos que conocer su palabra para poder hablar y para poder legislar y para poder juzgar conforme a sus juicios, para poder hacer en esta tierra ese sedaká, esa justicia que Él nos manda a hacer ahora como sus hijos, como hijos legales de Él, donde sacamos a la luz las obras ilegales del ilegal Satanás. Tremendo. No, bueno, con respecto a lo que estabas hablando, es más o menos lo que venimos hablando de cómo nosotros al conocer quiénes somos y al establecer en nuestras vidas nuestra identidad, podemos entonces tener autoridad para establecer el reino del Padre, ¿no? Y su justicia y bueno, todo lo que tiene que ver con el reino, ¿no? Entonces nos convertimos en legisladores de su palabra. Tremendo, gente. Quiero dejarlos acá nomás. Ya nos hemos extendido un montón de tiempo. Mañana a las 9 de la mañana quiero que continuemos con este tema. Mirá si hay para hablar, mirá si hay para sacar. Pero, gente querida, mañana a las 10 de la mañana, perdón, a las 9, mañana a las 9 de la mañana vamos a estar conectaditos de nuevo, ¿sí? Y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir meditando
vamos a seguir sacando a la luz la verdad del Padre, ¿sí? De entre las cenizas, ¿sí? Del baúl de los recuerdos, ¿sí? Vamos a sacar su verdad para proclamarla, para hablarla, para gritarla, para declararla. Vamos a convertirnos en esas voces proféticas, es decir, en esos intercesores proféticos, donde no nos callamos, ¿sí? Sino que al contrario, anunciamos su verdad. Amén. Gente querida, nos despedimos entonces. Recuerden, mañana sábado, 9 de la mañana, ¿sí? Nos encontramos nuevamente por aquí. Amén, amén. Dios los bendiga grandemente y bueno, a escudriñar, a leer, a investigar, dejarse guiar por el Padre, a que Él traiga revelación en nuestras vidas. Es importantísimo. Tarea, Romanos 8, léanlo, estudienlo, profundícenlo. Mañana vamos a hablar al respecto. Un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho. Shabbat Shalom para todos. Adiós, que pasen muy buenas noches. Bendiciones.